Ahora estoy muy orgulloso de presentar a la próxima presentadora, la doctora Michelle Ramírez. No le voy a decir detalles de ella, porque a lo mejor ella quiere decirlos ella misma, pero lo que sí voy a decir es que su reputación como una doctora intensivista pediátrica es una de integridad, de una doctora honesta que cuida a sus pacientes con mucha pasión y que los cuida al máximo para ayudar a esos niños y sus padres. Y queremos escuchar de ti, Michelle, para que nos digas sobre el cuidado intensivo pediátrico como especialidad y sobre tu trayectoria. Gracias por participar. Gracias, Rafa, y gracias por la invitación y estoy bien contenta de estar aquí. Tengo una presentación cortita y después quiero dar espacio para preguntas y hablar un poquito más, así que déjame compartir mi pantalla. Un segundito. ¿La pueden ver? La puedo ver, sí. Se ve como la mitad de tu pantalla. Me imagino si empieza la presentación. Está en slideshow. Ahí se ve, ahí se ve. Ok, ¿ahora la pueden ver? Sí. Ok. Bueno, pues como Rafa mencionó, yo soy intensivista pediátrica, mi nombre es Michelle Ramírez, soy de Puerto Rico, nacida y crecida allá, y actualmente soy facultativa del hospital de NYU, de niños, que se llama Hasselhoff Children's Hospital, de la Universidad de la Escuela de Medicina de New York University. Y también soy pues, intensivista pediátrica, trabajando en tanto la unidad de cuidados intensivos como la unidad cardiotorácica para niños con defectos congénitos. Y entonces pues voy a hablar un poquito de la trayectoria para ser un intensivista pediátrico. Y yo espero que al final de esta presentación, pues todo el mundo se sienta un poquito más familiarizado con lo que es ser una intensivista pediátrica y voy a describir el camino que un médico debe tomar para convertirse en un intensivista pediátrico, describir un día típico clínico en la vida de un intensivista pediátrico, definir la diferencia entre la práctica privada y una carrera académica y discutir la importancia de los mentores y la consejería para las carreras médicas. Antes de empezar, quiero dar mi descargo de responsabilidad. Esta presentación va a hablar de varios temas comunes en la medicina, pero representa mi perspectiva y mi opinión, o sea que no está representando la de mi institución ni la de los médicos generales, obviamente somos un grupo variado. Entonces, ¿dónde comencé yo? Pues, como dije, nací y crecí en Puerto Rico, entonces cuando era el momento de empezar los estudios universitarios, lo que en Puerto Rico se conoce como el bachillerato, que consiste de 4 años, me fui a Massachusetts, en Boston, a la Universidad de Tufts. Y ahí completé los cursos premédicos que son básicos para todo el mundo, que incluyen biología, bioquímica, química, química orgánica y física. También tienes que coger unos semestres de inglés y matemática. Y mi concentración fue en biopsicología. Y lo bueno de premedicina es que no hay una concentración en premedicina, sino que uno puede escoger lo que quiera. Y pues eso es como que, en mi opinión, te abre puertas porque pues no solamente tienes que estar ciencia, sino que puedes escoger algo fuera de ese rubro. Yo me fui por biopsicología, mucha gente hace biología porque pues obviamente es fácil en el camino, hay gente que estudió idiomas, hizo su concentración en diferentes idiomas, o sea que todavía tienes oportunidad para tener una base amplia según estás avanzando en tu carrera. Una vez que terminé los estudios de bachillerato, regresé a Puerto Rico y me fui a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ciencias Médicas.
Estos son 4 años adicionales que uno va a hacer. Y ahí en Escuela de Medicina decidí lo que quería hacer en cuanto a mi especialidad, que en mi caso pues quería trabajar con niños, así que me fui por la pediatría. Para la residencia de pediatría general, que es el primer paso para llegar a ser un intensivista pediátrico luego que completas tus estudios de medicina, me fui a Miami y el hospital de la Universidad de Miami, que es el Jackson Memorial Hospital, y ahí hice mi residencia. Y una vez completé esto, sabía que quería seguir estudiando para hacer cuidados intensivos pediátricos, así que me fui al hospital de Cornell, aquí en Nueva York, que es el New York Presbyterian Hospital, y ahí hice mi fellowship que duró 3 años. O sea que una vez que terminas la escuela de medicina, son 6 años en total de entrenamiento para poder ser intensivista pediátrico. Y como pueden ver, pues yo fui a varios sitios, no solamente me quedé en una institución, y yo pienso que eso es un gran beneficio. Yo soy una gran proponente de esto porque creo que cada institución, cada sitio, cada hospital tiene una manera diferente de hacer las cosas y nos da perspectiva cuando vemos cómo en diferentes sitios manejan las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es un intensivista pediátrico? Pues yo proveo tratamiento médico y diagnóstico para pacientes que están gravemente enfermos y necesitan una unidad de cuidados intensivos, lo que se llama en inglés el ICU, en español le decimos la UCI. Las edades que cubro, pues cuido desde recién nacidos hasta los 21 a 25 años, y son pacientes que pueden tener un problema médico hasta problemas médicos muy complejos. También manejo el equipo de soporte de vida artificial, desde el ventilador mecánico, diálisis continuo, hasta lo que se conoce ECMO en inglés, que es la oxigenación por membrana extracorpórea. Y también desempeño varios procedimientos para mantener funciones vitales. Eso incluye la intubación endotraqueal, poner líneas centrales y arteriales, colocar drenajes para efusiones pleurales y abdominales, entre otros. ¿Y por qué escogí pediatría? Porque obviamente también hay intensivistas de adultos. Pues para mí siempre me llamaban los niños la atención. Los niños son resilientes y tienen por lo general mejor desenlace que los adultos, pues tienen lo que se conoce como menos comorbilidades, menos problemas médicos. Los órganos son jóvenes y por lo tanto son más sanos, así que el pronóstico tiende a ser mejor en situaciones similares a los adultos. Y la otra cosa, los niños tienden a cumplir con sus tratamientos más que los adultos, porque pues los padres obviamente quieren lo mejor para sus hijos y se van a encargar y de enforzar lo que los médicos dicten. Y pues trabajar con adultos para mí fue algo bien frustrante, porque muchos adultos pues le dicen lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen y luego vuelven peor de lo que estaban. ¿Qué más hacemos? Pues también interpretamos estudios radiológicos, desde ecocardiogramas en mi caso, electrocardiogramas, ahí tienen radiologías de pecho, que es algo que todas las mañanas hacemos cuando estamos empezando el pase de visita de los pacientes, y trabajamos en equipo. O sea que entre terapistas respiratorios, enfermeras, trabajadores sociales, todo eso, pues estamos trabajando constantemente unidos. Y entonces hablemos un minutito de lo que es una práctica privada versus académica. Obviamente yo estoy en una institución académica porque está ligada a una escuela de medicina. ¿Y qué significa eso? Pues trabajar en una institución académica significa que yo trabajo con estudiantes de medicina, residentes y fellows durante mi tiempo clínico, ya sea en la UCI pediátrica general y la UCI pediátrica cardiovascular. Y cuando no estoy viendo pacientes, también entonces estoy dando conferencias educativas, entrevisto a futuros residentes que quieran venir al programa, trabajo en proyectos de investigación clínica y publico en revistas médicas. Participo en la junta de investigaciones de mi institución, lo que se llama el IRB, que es lo que analiza cualquier proyecto investigativo que quieran comenzar alguno de los departamentos clínicos, para asegurarnos que ética y moralmente es lo mejor para los pacientes. Y colaboro en proyectos de seguridad y calidad para el hospital. Esto, a diferencia de la práctica privada,
pues lo bueno de la práctica privada es que fuera de tu tiempo clínico no tienes todas estas otras responsabilidades. Por lo general, tu tiempo fuera de tu tiempo clínico estás libre. Y entonces alguna gente tiene actividades administrativas que tienen que hacer y algunos también a veces algunos pueden hacer alguna investigación, pero no es requisito versus en una institución académica que sí es algo que te piden que hagas. Y lo otro interesante es que generalmente en las prácticas privadas pagan mejor que en las prácticas académicas por una serie de razones, pero entre ellas pues se cree que cuando estás en una institución académica tienes un poco más de acceso a material educativo, te mantienes más al día y pues como que con eso compensan un poco por el pago menor. Por ejemplo, y mientras más renombre tenga la institución, esto es interesante, pero muchas veces pagan menos. Por ejemplo, la Universidad de Harvard en cuanto a pediatría y los hospitales de Harvard son de los peores que pagan a sus médicos. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuáles son los diagnósticos más comunes en la unidad de cuidados intensivos? Pues los diagnósticos más comunes en los pacientes pediátricos son las condiciones respiratorias como la pulmonía, el asma, la bronquitis, las neumonitis virales, cualquier cosa que pueda causar angustia o fallo respiratorio. Otros diagnósticos importantes que vemos también en la unidad de cuidados intensivos son las enfermedades cardíacas, los defectos congénitos, particularmente en mi caso, porque trabajo en la unidad cardiotorácica pediátrica, pero esto no es necesariamente el caso en todas las UCI, porque algunos sitios no tienen programas de reparación de defectos congénitos. También vemos muchos hallazgos neurológicos, ya sean tumores de cerebros. En el caso de mi hospital tenemos un programa bien activo de epilepsia, así que vemos un montón de síndromes epilépticos. Y otra cosa que se ve mucho en todas las UCI son el sepsis y el choque séptico. Sobre 40% de las admisiones de la unidad de cuidados intensivos requieren ventilación mecánica, específicamente hablando pediátrica. Y un estudio del 2016 examinó a 92 unidades de cuidados intensivos pediátricas y demostró que la mortalidad general era baja, de 2 a 6%, versus en los adultos que son de 10 a 29%. La diferencia obviamente tiene que ver con eso que ya les mencioné, que los niños pues tienden a ser mucho más resilientes, son jóvenes, no tienen tantas comorbilidades y obviamente en las unidades de cuidados intensivos de adultos hay muchas personas que son más envejecientes, que obviamente su pronóstico es un poco peor. Entonces, obviamente cada carrera médica va a tener unos pros y unos cons. Entonces, les voy a hablar un poquito de lo que son los pros de una carrera de intensivista pediátrico y cómo podría ser algo que usted podría considerar. Y cuáles son las cosas que no son tan buenas de ser un intensivista pediátrico. Pues podría ser un intensivista pediátrico si te gusta ser retado y estimulado intelectualmente, si te gusta trabajar con niños, si te gusta trabajar con profesionales de la salud más expertos en su disciplina. O sea, nosotros en la unidad trabajamos con el calibre más alto de enfermeras, terapistas respiratorios, etcétera. Te gusta trabajar en un ambiente dinámico y con alta agudeza clínica. Nuestros niños pueden estar bien enfermos y pueden estar bien un minuto y de repente decompensarse y estar bien enfermos el próximo. Así que tienes que ser alguien que te gusta ese ambiente dinámico. Disfrutas de la variedad de patologías. Vemos un espectro bien amplio de todas las patologías médicas que se puedan imaginar. Y disfrutas haciendo procedimientos. Pero quizás debes considerar otra opción. Si no te gustaría entrenar por tanto tiempo, pues son 6 años luego de la escuela de medicina. No te gusta trabajar de noche los fines de semana, obviamente eso viene con trabajar en cuidados intensivos, tienen que estar cubiertas 24 horas al día. Estás propenso a sufrir angustia emocional al trabajar con la muerte o en situaciones de estrés y sientes angustia moral por la futilidad de ciertas situaciones. Eso es algo que vemos mientras más la tecnología va avanzando,
es algo que estamos afrontando más frecuentemente porque hay veces que yo siempre digo, no porque debamos mantener a alguien vivo o no porque podemos hacerlo debemos mantener a alguien vivo. O sea, tú no tienes que ver como que cuál va a ser la calidad de vida de ese paciente, qué le estamos ofreciendo. Y entonces, pues, en esos momentos es bien importante tener discusiones con la familia y uno mismo pues tiene que estar cómodo porque al final del día las decisiones no las tomas tú, las va a tomar obviamente la familia de ese niño. Y otra cosa importante es que hay alto agotamiento, lo que se conoce burnout en este rubro. Obviamente en la medicina en general esto es un problema que ha estado aumentando en los últimos años, particularmente a raíz de la pandemia con COVID, y podemos hablar un poquito más de eso luego de la presentación. Pero no importa lo que ustedes decidan, o sea, no importa lo que usted quiera hacer en su carrera médica, como ya aludió Rafa el doctor Ortiz y el doctor Prince, que estaban hablando anteriormente, la medicina a veces puede ser drenante, trabajar con los sistemas médicos puede ser sumamente frustrante porque a veces el sistema, los administradores no son lo más fácil para hacer. Hay que tener mucha paciencia también porque las familias obviamente cuando están en una crisis con su niño pueden reaccionar negativamente o pueden haber conversaciones bien difíciles que usted va a tener que tener. El sufrimiento de las familias puede ser sumamente alta porque no hay mayor dolor para un padre que perder su hijo. Pero a pesar de todo esto, si hay algo que yo he sentido más claramente este año es que practicar la medicina es un privilegio y es un honor, porque nos da la capacidad para salvar vidas. Y esto es lo que yo tengo presente todos los días. Cuando estoy en una situación que digo, ay, yo no puedo hacer esto y estoy cansada, el sistema, no quiero seguir peleando con el sistema, me digo esto, practicar medicina es un privilegio y es un honor. Y me da la capacidad de salvar una vida. Y eso para mí vale todo. Y sobre todo este año en COVID, que tanta gente ha tenido preguntas, que ha habido tanto sufrimiento, hemos tenido tanta pérdida de vida, poder estar ahí para las familias, para conectar, y no ni siquiera mis pacientes, sino familias fuera del hospital y poder explicarles lo que está pasando y ayudarlos, simplemente por el conocimiento que yo tengo, por haber estudiado medicina, es invaluable, realmente. Y bueno, ¿cómo decides si esto es para ti? Hablamos de lo bueno, de lo malo, de los beneficios, de las cosas que tienes que pensar. Pues primero tienes que asegurarte que realmente estás comprometido con una carrera médica, porque ya ustedes saben que estudiar medicina pues va a ser durante tu década de los 20, o sea que mientras mucha gente en otros rubros podrían ya estar trabajando, ustedes todavía van a estar estudiando. Y lamentablemente en este país se puede acumular una deuda bastante grande cuando estás estudiando medicina. Necesitas que tener un buen mentor que te ayude, te oriente y que hable claro y honestamente contigo. O sea, no quieres a alguien que te vaya a decir, sí, la medicina es fantástica, tienes que tener a alguien que te hable y te diga esto es lo bueno y esto es lo malo. Mentalízate y prepárate que la medicina es una carrera médica, o sea, una carrera médica es un camino largo y vas a tener baches, o sea, no va a ser todo suavecito, no hay una vía AutoExpress para esto. Y cuando estés pensando en la especialidad que quieras hacer, asegúrate que sea algo que te apasione y pregúntate honestamente si en 20 o 30 años vas a poder hacer lo mismo y te vas a sentir satisfecho y completo con lo que estás haciendo. Entonces quería cerrar dándoles un casito de un paciente típico que se ve en la unidad intensiva pediátrica para que les dé un poco de perspectiva de cómo está envuelto el intensivista o la intensivista. Pues tienes un paciente masculino de 18 meses que fue admitido a la unidad de cuidados intensivos pediátricos porque tiene aumento de sus respiraciones debido a bronquiolitis por adenovirus. La intensivista pediátrica llega y revisa las radiografías y comienza el paciente en cánula nasal de alto flujo. Inicialmente el paciente responde, pero sufre un deterioro y su oxigenación baja 85% y incrementa su trabajo respiratorio.
El intensivista entuba al paciente y comienza y ajusta la ventilación mecánica. La presión sanguínea le baja al paciente, así que comienza resucitación con líquido. Como el paciente solamente tenía una vía endovenosa, el intensivista coloca una línea central para monitorear mejor las presiones y para monitorear mejor las presiones una línea arterial. A los 5 días el paciente está mejor, ha tolerado descenso del ventilador mecánico y el paciente es extubado y es enviado a su casa 2 días más tarde. Esto es un caso bastante común. Hay pacientes que obviamente están entubados por mucho más tiempo, pero cuando es algo viral o es solamente fallo de un órgano o un sistema de órganos, es algo que la estadía en la unidad va a ser mucho más corta. Y ahora si tienen preguntas o algo más que quieran saber, obviamente estoy aquí para hablar con ustedes. Michelle, muchas gracias por la presentación. Escuchando de como describiste, cosas importantes para llegar a donde estamos todos hoy. ¿Quiénes fueron tus mentores? ¿Cómo llegaste a ellos o ellas para que pudieran guiarte y tú poder emular y seguirle los pasos a ellos? Pues mira, en Escuela de Medicina tenía una intensivista pediátrica que fue en realidad la persona que me abrió el interés por ese rubro, ¿no? Por esa rama de la medicina. Y pues con ella me tocó presentar varios casos clínicos y me tocó trabajar en la unidad con ella. Y ahí fue como que se abrió esa primera puerta y como que dije, bueno, esto podría ser. Obviamente ya yo en ese momento había decidido que lo que quería era hacer pediatría. Me sentía que trabajar con niños era mi vocación, pero no sabía definitivamente si quería hacer cuidados intensivos pediátricos. Y entonces una vez que ya llegué a la residencia y estaba viendo a ver si quería quedarme en pediatría general o me quería subespecializar en alguna otra cosa, durante mis rotaciones en la unidad de cuidados intensivos, nuestro director de residencia era un intensivista pediátrico y entonces pues también con él pude cementar un poco más mi interés. Y gracias a eso pues terminé aquí en Nueva York en el fellowship y obviamente ya una vez que entras en el fellowship tuve una gama de facultativos que trabajaban en la unidad de cuidados intensivos ahí que fueron instrumentales para empujarme a seguir adelante, y cuando llegó el momento de decidir si quería irme a práctica privada o académica, pues gracias a ellos decidí que pues, quería seguir en el ámbito académico, me interesaba hacer investigación, me interesaba educar a residentes, así que pues en cada paso tuve una persona o varias personas que me ayudaron a hacer ese camino. Okay. Y alguien pregunta aquí, ¿cómo fue el proceso de ir de una escuela de medicina en el Caribe, UPR, y regresar a hacer su residencia en los Estados Unidos? Pues para mí, más que nada, mi papá es catedrático en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela Dental, Odontológica, y entonces, pues, para mí el impacto financiero era bien importante, porque al él trabajar ahí, podía hacer mis estudios médicos sin tener la deuda que hubiera adquirido si me hubiera ido a cualquier universidad en los Estados Unidos, que sabemos que puede ser desde $250,000 para arriba, o sea, $250,000 para arriba. Así que yo no quería empezar mi carrera médica con esa deuda. Para mí no fue ni algo que tenía que pensar. No solicité a ningún otro sitio. Dije, voy a tratar de entrar aquí en la Escuela de Medicina. Gracias a Dios me salió bien la jugada y me aceptaron. Y fue una experiencia buenísima porque, primero, obviamente, Puerto Rico es mi casa. O sea, que era regresar a mi casa. No era, me había ido por 4 años. El resto del tiempo yo había estado viviendo en
en Puerto Rico, excepto los 4 años que me fui a la universidad. Así que fue fácil para mí regresar. Y lo otro es que tuvimos un grupo en mi clase de escuela de medicina éramos un grupo sumamente unido y poder compartir otra vez con mi familia, haber hecho estos amigos. La educación para mí fue excepcional porque realmente muchas cosas que aquí en los Estados Unidos no te dejan hacer, en Puerto Rico no tenían tantas regulaciones en cuanto a cuando estás manejando pacientes, haciendo procedimientos y ese tipo de cosas. Así que educacionalmente fue, no me puedo quejar, fue excelente. Y no me costó trabajo regresar. No fue algo que dije como que estuve 4 años afuera. No, porque era regresar a mi casa. Entonces, de seguimiento, alguien hace una pregunta, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo le hizo para poder hacer la residencia siendo extranjera? Pues lo que pasa es que en realidad no soy extranjera, porque soy puertorriqueña. Y entonces, pues, somos parte del sistema académico de los Estados Unidos y la Universidad de Puerto Rico se rige bajo las mismas reglas educativas que cualquier escuela de medicina en los Estados Unidos. Así que en realidad no era como lo mismo como que un estudiante de medicina del extranjero, sino que tenía ese paso fácil porque pues somos parte de los Estados Unidos. Okay. Y algo que mencionaste, que yo creo que es bien importante en cualquier rama de la medicina, pero en lo que tú te dedicas específicamente, esto de lidiar con pacientes bien complejos, bien enfermos, con muerte, eh, ¿cómo, cómo tú analizas esa interacción con ese paciente o esa paciente y sus familiares y luego cómo tú lidias con eso en tu casa, en tu mente, cuando te vas del trabajo y pasó algo terrible ese día en el hospital? Sí. Pues eso probablemente es la parte más difícil de lo que yo hago porque obviamente la mayoría de mis pacientes salen a salvo, ¿no? Pero sí, obviamente algunos se van a morir y hay veces que en la unidad de cuidados intensivos es una muerte lenta, porque como tenemos tanto acceso a ayudar a estos pacientes, tantos métodos de soporte, entonces pues a veces ver estas familias pasar por este sufrimiento es emocionalmente drenante para una persona. Y en mi hospital por lo menos tenemos lo que se llaman debriefs, que cuando hay estas situaciones que están ocurriendo, pues tenemos un psicólogo que viene, nos ayuda a procesar estas cosas eh, para, para pues poder seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y no solamente para los médicos, obviamente para las enfermeras y para todo el equipo que está trabajando con esa familia y con ese paciente. Por otra parte, en mi casa pues no hay ningún médico, o sea, mi esposo es ingeniero, así que cuando yo llego aquí no tengo que hablar de nada de eso. Y yo me desconecto por completo. Y eso ha sido como un mecanismo que a mí me ayuda porque no tengo que estar hablando de lo mismo. Lo hablo en el hospital, tenemos estos grupos, lo discutimos con las personas que están pasando por lo mismo, lo procesamos y ya, se queda allí. Lo empujo, lo dejo a un lado y entonces también es tu perspectiva, ¿no? Según estás haciendo más, esto más tiempo, a veces que dices como que te sientes terrible por la familia, pero sabes que ese paciente está descansando. Y entonces pues te da un poco de paz saber que al menos tu paciente ya no está sufriendo. ¿Y cómo ha sido esto en la unidad de intensivo tuya, la experiencia de COVID en pediátrico? Pues mira, a ver, hay mucho que desempacar. Primero, déjame llevarte a marzo y abril del año pasado, porque ahí fue que comenzó todo y aquí en Nueva York obviamente las cosas estuvieron lo peor en ese momento. Y la angustia que yo sentía
ante esta entidad en cuanto a lo personal y trabajar en el hospital y ir y venir y la posibilidad de traer algo a mi casa y a mi familia, no te puedo ni contar, porque sabíamos muy poco, no sabíamos bien si las mascarillas iban a funcionar, si estábamos haciendo lo correcto, o sea, no habían suficientes mascarillas. En este aspecto era todo sumamente difícil, o sea que en el lado personal, súper retante. Pero luego el hospital de nosotros básicamente se convirtió completamente en una unidad de COVID. O sea que los pisos iban cambiando, el piso de pediatría general se convirtió en una unidad de COVID de adultos. Mitad de mi piso de cuidados intensivos pediátrica, la unidad cardiotorácica completa se convirtió en una unidad de adultos. Nos subieron los privilegios entonces para empezar a cuidar adultos hasta los 35 años, cosa que me daba terror porque no es lo que yo estoy acostumbrada a hacer y hace tiempo que yo no manejo pacientes adultos. Así es que fue algo, una experiencia que no me gustaría repetir, porque verdaderamente fue lo más drenante que he tenido que hacer. En cuanto a los pacientes pediátricos que vimos, gracias a Dios, ninguno murió. Todos los pacientes que tuvimos de COVID, algunos estuvieron entubados, algunos vinieron con lo que es el MIS-C, que es el síndrome inflamatorio multisistémico que puede pasar en los pacientes después de COVID, que se está viendo más en los pacientes pediátricos y adolescentes. Vinieron con miocarditis y con otros síntomas del MIS-C, y gracias a Dios todos pudieron salir adelante. Así es que desde un punto de vista pediátrico, tuvimos muy buenos pronósticos para esos pacientes. Okay. ¿Y qué está pasando hoy día con el COVID y los niños y las vacunas? ¿En qué estamos hoy? Pues las vacunas de Pfizer y de Moderna están aprobadas para los niños desde los 12 años en adelante. Están ahora mismo haciendo los estudios para los menores de 12 años. Espero que salgan pronto. Y en cuanto a lo que hemos visto, sabemos que efectos secundarios que estamos viendo con la vacuna, para la Pfizer y para la Moderna, estamos viendo algunos casos de miocarditis post vacuna. En mi hospital no hemos visto ninguno. Esto simplemente es lo que hemos escuchado en grupos que cuidan a estos pacientes a través de la nación. Y ha sido una miocarditis leve. En cuanto a los pacientes pediátricos, todos se han recuperado. Y lo otro que se ha visto es para los pacientes que tienen reacciones alérgicas. Obviamente eso también es lo mismo para los pacientes pediátricos y la gente que tiene historial de anafilaxis. Para la vacuna de Johnson Johnson, la Janssen, se ha visto que pueden tener un problema con las plaquetas y comienza un proceso que pueden ponerlos hipercoagulables, que quiere decir que pueden formar coágulos en la sangre. Esto se está viendo más bien en los hombres jóvenes, o sea que entre 20 y 30 años mayormente. Y obviamente fuera de eso, pues los adolescentes están teniendo las mismas reacciones que todos los adultos han tenido en cuanto a más frecuentemente con la segunda dosis: fiebre, dolor de brazo, dolor de cabeza, malestar general. Eso lo están viendo de la misma manera que se veía con los adultos en los estudios originales que vimos en los adultos. Y aquí tenemos una audiencia joven, mayormente mujeres, que están interesadas en ir en el campo de la medicina. ¿Cuál es tu consejo a ellas en cuanto a estudios, preparación, eh, eh, metas, y luego mezclando la vida personal con la profesional? ¿Cuál es tu consejo a ellas? Pues mira, yo creo que la medicina históricamente ha sido un campo dominado por hombres, ¿verdad? Pero poco a poco las mujeres han ido entrando más, y en las últimas en las últimas clases graduandas de escuela de medicina están básicamente mitad hombres y mitad mujeres que se están graduando, así que yo creo que más y más las mujeres están demostrando que
pueden hacer este trabajo y que quieren hacer este trabajo más que nada, porque no es que no se dudó que lo podían hacer, obviamente somos capaces de hacer lo que queramos. Pero pues que más gente esté interesada en hacer este campo y yo te diría que hay que escoger bien lo que tú veas para tus metas de vida. Y si tú quieres pues estar haciendo investigaciones y quieres trabajar en un hospital académico, pues vas a tener muchas oportunidades. Necesitamos más gente en los hospitales, más mujeres en los hospitales académicos, porque las posiciones administrativas y las posiciones altas mayormente son hombres, o sea que necesitamos más mujeres que puedan balancear eso, porque obviamente lo que queremos es que, no es que las mujeres se vayan a quedar con todo, pero que sea balanceado y que sea, pues, obviamente mitad mujeres y mitad hombres, como en muchos otros rubros laborales. Y entonces, balance lo puedes conseguir, o sea, tú puedes, si no quieres, si quieres tener tu familia, si los niños están pequeños, puedes irte part-time, puedes conseguir algo que trabajas de la casa ciertos días haciendo tus investigaciones y tu trabajo clínico lo haces entonces ya obviamente en el hospital. Hay muchísimas opciones que tienen para obtener ese balance, o sea que antiguamente decían como que muchas mujeres no querían hacerlo porque pensaban que era muy sacrificado, pero honestamente yo tengo un muy buen balance y hoy estoy en mi casa, miércoles, haciendo esta charla con ustedes. Así que pueden tener tiempo para hacer otras cosas. Yo solamente no hago medicina, yo también trabajo en una organización, soy voluntaria en una organización de Puerto Rico y soy la directora de manejo de desastres para esa organización. O sea, he tenido varios intereses fuera de lo que hago en el hospital y los he podido llenar, además de mi vida personal, mi familia y todo eso. ¿Cuál es el nombre de la organización de Puerto Rico? Puerto Rico Rise Up. ¿Y a qué se dedican? Pues Puerto Rico Rise Up es una organización que nació en el 2017 a raíz del huracán María y de toda la devastación que vino después de la tormenta. Básicamente un grupo de médicos, todas mujeres, nos juntamos para tratar de llevar ayuda médica allá, o sea, ya sea desde equipo, médico que necesitaban, hasta dinero para poder empezar allí, porque muchos hospitales ni siquiera podían funcionar. Entonces, una vez que se acaba este periodo agudo, entonces decidimos que todavía había un montón de áreas en la isla que necesitaban ayuda, un montón de comunidades vulnerables. Así que pues hemos empezado un montón de programas para los niños que viven en hogares, desde programas educativos, hasta luego estamos ayudando la isla, una de las islas hermanas de Puerto Rico que se llama Vieques, ayudando allí, llevando ayuda médica, hemos hecho algunos grupos para hacer clínicas allá. Y entonces, pues, hemos seguido. Así que desde el 2017 hemos estado en esas. Y nada, me encanta hacer eso porque me mantiene ligada a la isla y me siento que puedo ayudar y hacer una diferencia. Alguien pregunta aquí, ¿recomendaría vacunar con Moderna a los adolescentes? Yo recomendaría vacunar a todo el mundo. Así es que, y respectivo de la edad, estamos en un momento crítico porque tenemos el variante Delta que está quemando las comunidades, o sea, hasta la gente que está ahora vacunada estamos viendo que el variante está pudiendo causar infecciones en varias de esas personas y es mucho más contagioso. No es que sea peor en cuanto a lo que te vaya a pasar, pero en cuanto al pronóstico médico, pero ya el pronóstico médico de la primera versión del alfa era terrible, así que no necesitamos eso, simplemente necesitamos saber que es más contagioso y cada vez que el virus infecta a una persona, tiene una oportunidad para mutar. Y cada vez que el virus muta, tiene una oportunidad para hacerse más inteligente, más rápido, más infeccioso y hasta podría llegar a ser más letal de lo que ya es. Así que yo recomiendo que todo el mundo lo haga
Yo inscribí a mi hija de 11 años en los estudios clínicos y se puso la vacuna de Pfizer. Así que definitivamente exhorto a todo el mundo que pueda y que tenga acceso a que se la ponga. Okay. Alguien escribió ahora, cambiando un poco de tema, ¿has visto milagros en pacientes? Como que da una situación crítica y el pronóstico médico mejora completamente de manera inexplicable. No sé si me hago entender. No sé lo que exactamente te refieres por milagro, pero para mí milagro sería un paciente que el pronóstico es terrible y poco a poco, con el tiempo, con la ayuda del cuidado que le estamos dando, va mejorando y logramos sacarlo. O sea que hay veces que uno piensa como que este paciente este paciente no va a sobrevivir. Tiene un daño multisistémico muy grande y creo que no lo vamos a poder sacar. Pero sin embargo, seguimos dándole los cuidados, seguimos apoyándolo y soportando, o sea, dando apoyo a todos los órganos vitales y poco a poco el cuerpo se va recuperando y puede tomar tiempo, a veces semanas, meses. Tenemos pacientes que han estado muchos meses en la unidad, pero salen. Así es que sí. Alguien escribe, los niños son increíblemente resilientes. Recuerdo que en mi hospital un niño que tenía abdomen abierto una semana y a la siguiente estaba pidiendo gelatina con fresa. Admirable su trabajo. Te está felicitando. Sí, en verdad sí, son increíbles. Nuestros pacientes que de cirugía de corazón abierto siempre, yo digo que me vuelan la cabeza porque es como que o sea, le hacen la cirugía, están en lo que se llama circle arrest, que no tienen sangre en el corazón por 40 minutos, en lo que les están haciendo esta cirugía. Tienen todas estas suturas en estos mini corazones que los cirujanos les hacen, el esternón, el hueso lo abren, todo está ahí abierto, expuesto. Luego llegan a la unidad y a los 2 días, como si nada, están extubados y ya, o sea, parecen otra persona. Así es que increíble. De todas las subespecialidades que tú ves dentro de tu unidad, ¿cuál es la más que te fascina? Pues mira, no sé si podría escoger una, porque a mí lo que más me gusta es la variedad. Y entonces, pues, aunque mitad de mi tiempo, un poco más de mitad de mi tiempo, ahora lo hago en la unidad cardiotorácica y me parece fascinante los defectos congénitos y cómo manejas esos pacientes pre y postoperatorios. Em, Me encanta también cuando estoy en la UCI general y veo los pacientes que vienen con meningitis o choque séptico, cualquiera de las otras patologías que vemos y que los manejamos y obviamente que los sacamos. Así que todo eso para mí es eh, súper interesante y no me gustaría, no sé si podría decirte que solamente es una cosa porque no me gustaría ser solamente un tipo de paciente. Cuando estás en turno, ¿cuántas horas son tus turnos? Pues depende. Los más largos son de 24 horas. O sea, que a veces que entro por la mañana y me quedo por la noche, pero yo no hago mis turnos sola. O sea, no es lo mismo como que en práctica privada. Yo tengo un equipo de fellows y tengo las enfermeras, lo que se llaman nurse practitioners, que trabajan para cirugía cardiotorácica y ellos son como que la primera línea. Y entonces yo estoy ahí para cuando alguien se pone bien mal. Así que usualmente, pues, aunque esté 24 horas, a eso de la medianoche o 1 de la mañana, después pasamos visita por la noche en los pacientes, me voy a un cuarto, me voy allí. Y si me necesitan, me llaman, y si no, me quedo allí hasta las 6, 7 de la mañana. Así que tampoco es que sea una guardia que estoy despierta toda la noche. Digo, a veces sí, ¿no? A veces hay alguien que está enfermo o alguien que está mal o llega un paciente nuevo y los tiene que estabilizar. Pero no te diría que son todas. Alguien pregunta, si hay un niño de 11 años faltándole 4 meses para cumplir los 12, ¿habría alguna diferencia en su cuerpo en cuanto a la reacción a la vacuna comparado con alguien de 12? Eh, me imagino que está hablando de la vacuna de COVID. Fisiológicamente, no hay gran diferencia entre un niño de 11 años y medio y 12 años, que pasa algo mágicamente. Lo que pasa es que
cuando hacen los estudios clínicos, generalmente los dividen por edades así, porque mientras más chiquitos, pues se consideran más vulnerables y pues esta ha sido como que la línea que han usado para marcar más de 12 años, menos de 12 años, de 2 a 5 años, de 7 a, o sea, los dividen de esa manera simplemente para tratar de proteger a los que sean más pequeños. De hecho, leí que en Israel aprobaron de más de 5 años para empezar a vacunar. Pero bueno, aquí en los últimos minutos, Michelle, ¿algún consejo al grupo antes de tú finalizar tu participación? Pues algo que siempre me preguntan mucho es si lo volvería a hacer. Y entonces, si volviera a hacer volviera a estudiar medicina o si volviera a hacer lo que estoy haciendo ahora. Y quizás si me hubiera preguntado hace 8 o 9 años, cuando estaba recién entrando en el sistema médico y aprendiendo, porque nunca me había dado cuenta de todos los problemas que hay con nuestro sistema de salud hasta que estuve en el medio haciéndolo yo, ya acabando de graduarme, te hubiera dicho que no. Pero hoy día, después de hacer lo que hago por más de 10 años y habiendo pasado por esta pandemia, te puedo decir con los ojos cerrados que sí. El sistema no es perfecto, el sistema hay que arreglarlo y necesitamos gente como ustedes que quieran hacer esto y que ayuden a movilizar este sistema. Pero al final del día te sientes lleno. Te sientes lleno de poder ayudar a las personas, de poder ayudar niños, ayudar familias, porque no solamente estás ayudando a los niños. Y el beneficio que te da no solamente en lo personal, sino para ayudar a tu propia familia. O sea, nosotros tuvimos una amiga de nuestra familia muy, muy querida que se enfermó con COVID el año pasado y estuvo en la unidad de cuidados intensivos malísima. Vive en Nueva York, no estaba en una unidad de cuidados intensivos que te diría que yo me gustaría atenderme como paciente. Y entonces, pues yo hablaba con los médicos allí todos los días y les pude decir, traten esto, tratemos esta otra cosa, aunque yo no cuido adultos, pero pues habíamos pasado ya varios meses cuidando hasta pacientes de 35 años aquí en Nueva York. Y entonces, pues hablaba con la hija de ella, hablaba con sus médicos, pude ser un recurso para esa familia y al final, después de 54 días entubada, la paciente salió y yo no hubiera podido ayudar a esa familia de la misma manera si no tuviera el entrenamiento y el trasfondo médico que tengo. Así es que sí, invaluable y lo volvería a hacer con los ojos cerrados. Bueno, excelente. Pues Michelle, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Y por educarnos en tus temas. Y estás invitada a quedarte si tienes tiempo para las próximas charlas. Me voy a quedar por aquí. Ok.